Muchas gracias, señor Ortiz. Buenos días a todos. Se van a acabar conociendo mi currículum mejor que yo. El profesor Sommermann realmente hace prescindible mi intervención con su exposición detallada de todas y cada una de las técnicas de control de la discrecionalidad. Pero claro, no he hecho el viaje para no intervenir, ni mucho menos. El derecho español es tributario en buena medida de las construcciones que el derecho alemán ha hecho en este punto y por lo tanto tenemos muchos elementos en común que compartimos unos y otros. Mi intención, por lo tanto, no es entrar tanto en una exposición amplia, conceptual, sino entrar un poco en el detalle de algunas cuestiones del tratamiento que de alguna de esas técnicas vienen haciendo los tribunales para que tengan ustedes una idea de hasta qué punto se usan esas herramientas y se alcanza un control pleno del ejercicio de potestades discrecionales por parte de la Administración. Bueno, el punto de partida es que sencillamente tenemos la Administración pública, las administraciones públicas disponen de una serie de potestades administrativas, muchas de ellas con contenido discrecional, que le otorgan una importante libertad de elección entre una multiplicidad de soluciones que no están predeterminadas y que incluso no son predeterminables de antemano. Quizás en España el ejemplo paradigmático de potestad administrativa discrecional es la potestad a la que se refería antes el profesor Sommermann, aunque en unos términos más amplios, que es la potestad de planeamiento urbanístico y territorial. Quizás es ahí el núcleo de mayor libertad de decisión con el que cuenta la Administración, más incluso que en otros ámbitos en los que, sin embargo, también tradicionalmente se le atribuyen una importante libertad para actuar. La pregunta que yo voy a intentar responderles a través de la jurisprudencia del Tribunal Supremo, básicamente, es si en la práctica es posible un control jurisdiccional que sea auténticamente efectivo de las concretas opciones que en cada caso adopta la Administración en uso de esa libertad de elección que le confiere la discrecionalidad que el legislador le otorga. Sabemos que el fundamento de la racionalidad y de la razonabilidad de cualquier decisión discrecional se halla en la motivación que esa decisión contenga. Toda actuación que se lleve a cabo en ejercicio de una potestad discrecional requiere de una motivación que es indispensable. Es una exigencia, en el derecho español es una exigencia constitucionalizada, pero que está presente en la legislación administrativa, empezando por la legislación de procedimiento administrativo, en toda ella la pretérita contemporánea de la Ley de la Jurisdicción de 1956, que sirvió de ejemplo para la legislación costarricense, pero en todas las leyes sucesivas el deber de motivación es un deber que tiene un mayor o menor alcance según el contenido que le ha querido dar el propio legislador, pero que está presente. ¿Eso qué significa? Que la Administración, en todo caso, siempre ha de justificar su decisión con el fin de demostrar que no proviene de la simple voluntad o menos aún del capricho de quien actúa en su nombre, sobre pretexto de la libertad mayor o menor que la ley habilitante confía. Eso entraña que las decisiones discrecionales que adopta la Administración deben ser siempre el resultado consciente de elecciones racionales y razonables que estén basadas en razones objetivas, razones fundadas, que sean congruentes y que sean coherentes también con la propia realidad, de forma que sean susceptibles de una valoración externa, de una apreciación externa y, por lo tanto, de someterse a una fiscalización a todos los efectos. La doctrina en España insiste mucho, o la doctrina más autorizada, mejor dicho, porque hay doctrina con la que no comulgo, insiste en que la libertad que entraña la discrecionalidad debe entenderse en términos de responsabilidad. De responsabilidad en la medida en que el beneficiario de esa libertad, que es la Administración, es una autoridad pública que está investida de un poder público que se configura como un poder función o un poder deber, cuyo ejercicio debe estar siempre justificado en razones. A falta de una fundamentación racional, el ejercicio que de la discrecionalidad, ya sea la potestad de planeamiento u otra,
incurre en una clara y lisa arbitrariedad que está proscrita constitucionalmente en virtud del artículo 9.3 de la Constitución. Y es a los tribunales contenciosos administrativos a los que incumbe precisamente verificar la entidad y la propia consistencia de las razones que esgrime la Administración en cada caso para adoptar la decisión en virtud de esa potestad discrecional. Para ello están todas esas técnicas de control de discrecionalidad que yo voy a ver voy a exponer en qué forma logran plasmarse en la práctica. Estamos, por lo tanto, ante un control de legalidad que se lleva a cabo a través de esas técnicas de control que se han ido aquilatando al cabo del tiempo, que es un control, insisto, de pura y simple legalidad, no un control de oportunidad. Pues que es hasta ahí donde llegan las técnicas de control de discrecionalidad. Ayer escuché hablar mucho del control de oportunidad. Yo creo que eso es ajeno, en todo caso, al control que de la discrecionalidad se puede hacer a través de las técnicas de control de la misma, por lo menos en el derecho español. Dejo aparte el derecho, algunas cuestiones relacionadas con el derecho francés. Bien. Examinando un poco y entrando en el detalle con ejemplos de cómo se hace uso de esas técnicas de control de la discrecionalidad, vayamos en primer lugar por los elementos reglados, el control de los elementos reglados. En principio eso parece algo muy simple, La existencia de la potestad administrativa que habilita la admisión para actuar, la extensión de dicha potestad, eso no requiere de un juicio de apreciación particularmente complejo, ni mucho menos, puesto que en la medida en que la Administración está sujeta al principio de legalidad y que solo puede actuar en el marco de lo que las leyes dispongan, y por lo tanto existe una vinculación positiva de la Administración a la ley y solo puede actuar en la medida en que esa ley le habilite para ello, pues comprobar que existe la potestad y verificar la extensión de la misma, insisto, no es una tarea compleja de ningún jurista y menos aún de un magistrado. Sabemos que cuando la Administración actúa al margen de esa potestad o porque no está habilitada para ello por carecer de la potestad, sabemos que incurre en muchos casos en una actuación material constitutiva de vía de hecho, que es la forma más grosera de actuación de la Administración, en la que evidentemente no puede encontrar amparo en el ordenamiento jurídico y el juez que se encuentre frente a la misma tiene distintas herramientas en el derecho español para acabar con ella. Recuerden que yo ayer les explicaba cómo entre las pretensiones que se pueden ejercitar en el proceso contencioso administrativo son las pretensiones de condena de hacer y de no hacer o de cesar en la perturbación. Y que esas pretensiones no requieren de un acto previo, el ejercicio de las mismas no requieren de un acto previo de la propia Administración, porque están concebidas y pensadas, siguiendo el modelo alemán, en combatir precisamente la actuación por la vía de los hechos. También nos da otro elemento arreglado, es la competencia de los órganos. Tampoco se tiene mucho secreto. Tenemos en la teoría de las nulidades cuyo desarrollo está bastante aquilatado, yo creo, en todos los países, nos determina claramente cómo y en qué medida la infracción de las reglas de competencia puede determinar en unos casos la nulidad del pleno derecho, en el derecho español, o en otros casos la simple anulabilidad, en función. Solo la incompetencia jerárquica determina la mera anulabilidad, mientras que las demás determinan la nulidad del pleno derecho. Bueno, eso es un elemento arreglado más que nos permite a los abogados esgrimirlo en un proceso para combatir una actuación discrecional de la Administración, y puede ocurrir, y ocurre con cierta frecuencia, que quien ha actuado en nombre de la Administración al amparo de una potestad discrecional que en abstracto podría resultar difícilmente fiscalizable porque la norma habilitante ha sido suficientemente sutil para dejar una libertad de elección muy grande a la Administración, pues al final resulta que toda la dificultad del abogado se desaparece cuando descubre que ha habido un vicio de incompetencia que echa abajo la decisión discrecional de la Administración. La competencia realmente en ocasiones nos resuelve a los abogados muchos de los problemas con los que nos enfrentamos y nos ahorra tener que hacer grandes disquisiciones sobre si la motivación fue o no suficiente, si existía, si fue suficiente, si fuera la adecuada para el caso concreto, etc. ¿Y qué decir, por supuesto, de las formas y del procedimiento?
Del procedimiento ha hablado el profesor Sommermann en distintas ocasiones durante su intervención. También el procedimiento, la comprobación de la observancia de las reglas de procedimiento en muchas ocasiones nos permite y nos ahorra a los abogados muchas veces esa difícil tarea de demostración de la ausencia de motivación, de la actuación arbitraria de la Administración. Esto está también planteando en España en la actualidad también un debate, lo digo. Yo he sido un defensor acérrimo de la utilización de los elementos reglados para la verificación del cumplimiento por parte de la Administración de esas reglas de procedimiento que son condición inexcusable para la legitimidad de una actuación discrecional. Y más aún, allí donde precisamente la Administración dispone de mayor libertad de elección, que es en el ejercicio de la potestad de planeamiento urbanístico. Yo siempre he defendido la tesis de que el juez debe servirse de todos esos criterios formales, y debe comprobar la concurrencia o no de esos elementos reglados y, en particular, de las reglas de procedimiento. Pero ahora bien, eso ha dado lugar a una jurisprudencia monstruosa porque el Tribunal Supremo ha acabado anteponiendo en muchos casos el respeto estricto, riguroso y formalista incluso del principio de legalidad sobre cualquier otro principio. Ya eso ha dado lugar a que efectivamente para los abogados hayamos encontrado un filón de argumentos invocando la infracción de reglas formales o procedimentales de distinto calibre, porque sabemos que el Tribunal ha caído siempre, el Tribunal Supremo, no voy a decir que ha caído en la trampa, ¿no?, pero ha acogido esos argumentos y ha procedido a anular planes de urbanismo, que son instrumentos de una extraordinaria complejidad, como ha dicho antes el profesor Sommermann, solo porque, por ejemplo, no se había otorgado un nuevo trámite de información pública para que los ciudadanos pudieran presentar alegaciones, después de que el texto del plan de urbanismo hubiera sido modificado desde la anterior ocasión en la que se realizó el trámite de información pública. Dice, no, dice el Tribunal Supremo, es que el artículo 24 de la Constitución española en relación con el artículo 105 consagran el principio de audiencia y, por lo tanto, consagran el principio de participación de los ciudadanos en la elaboración de las decisiones de la Administración y, en particular, de los planes de urbanismo. Bien. Y se entiende que no se ha observado esas exigencias constitucionales cuando se ha otorgado un único trámite de información pública y, por lo tanto, se ha dado una única oportunidad a los ciudadanos de presentar alegaciones que no son vinculantes, también lo digo, y sin embargo, se ha modificado el texto del plan con posterioridad, hurtando a los ciudadanos de la posibilidad de presentar nuevas alegaciones. Bueno, pues resulta que la jurisprudencia hace un planteamiento axiomático, casi, en relación con el principio de participación ciudadana en la adopción de las decisiones de la Administración y dice de forma categórica que aun cuando las alegaciones que puedan presentar los ciudadanos no sean, insisto, vinculantes y por lo tanto no entrañen la modificación del texto del plan que la Administración ha alterado, pues que la inobservancia de esa obligación del nuevo trámite de información pública determina la declaración de invalidez y anulación de un plan y la obligación de iniciarlo de nuevo y además de cero. En lugar de optar por fórmulas alternativas, en el derecho francés recientemente se han introducido mecanismos correctivos de los excesos a los que da lugar esta jurisprudencia. Los mismos excesos se producen con otros requisitos formales. Sabemos que muchas veces nos encontramos con competencias que son concurrentes o compartidas en la medida en que la decisión que se adopta en el ejercicio de una potestad discrecional no es una decisión única y exclusiva que corresponda a la Administración competente para resolver el expediente, sino que el procedimiento previsto para su adopción requiere de la intervención de otros órganos o de otras administraciones que deben tener la oportunidad de presentar un informe que puede tener un alcance diverso. Es muy habitual que en el derecho español, como en el derecho europeo, se establezcan
informes que son preceptivos en el curso de un procedimiento en el que la decisión última corresponde, en este caso, a la municipalidad, al ayuntamiento. Bueno, pues aquí también hay una jurisprudencia extraordinariamente casuística, condicionada quizás por el tratamiento que de esos informes hace el legislador, que es poco claro y heterogéneo, y nos viene a decir en muchos casos que cuando ese informe que era preceptivo, aunque no fuera vinculante, y por lo tanto, aunque no fuera de obligatoria observancia, cuando ese informe no se pide, la decisión de la Administración queda invalidada. Invalidada, además, radicalmente por omisión de un trámite que se considera esencial. O cuando incluso se ha pedido el informe por parte de la Administración y no se ha otorgado, no ha sido aportado en el plazo previsto en la norma, y el informe reviste, según el ordenamiento jurídico, carácter preceptivo y además vinculante, también la decisión que en su caso adopte la Administración, sin contar con ese informe, sin esperar a su emisión, también queda radicalmente anulada. Eso plantea innumerables problemas, porque se pueden imaginar ustedes que, claro, se acaba teniendo la sartén por el mango el órgano emitente del informe, que basta aunque no lo emita, sabiendo que es preceptivo y vinculante, para bloquear la actuación de la Administración competente para resolver, que no puede seguir adelante porque sabe que hay una jurisprudencia del Tribunal Supremo que dice que, como llega hasta el final, sin esperar a que se emita ese informe, pues será invalidada radicalmente su decisión. Bueno, hay aquí, insisto, una jurisprudencia muy prolija sobre eso, que, bien administrada, sería claramente un avance en el control judicial de la discrecionalidad, pero que suscita muchas dudas. Por ese planteamiento formalista en el que incurre el Tribunal Supremo y, en particular, la Sala Tercera del mismo. También, como el otro elemento reglado que está presente, que está en teoría presente en cualquier potestad discrecional, es un fondo parcialmente reglado. Cuando se dice que los posibles beneficiarios de las ayudas solo podrán ser personas de una determinada tipología, de una determinada edad o con unos determinados estudios, etcétera. Bueno, eso predetermina, condiciona la decisión final y reduce la libertad de elección de la Administración. También aquí eso nos da margen también para poder combatir una decisión discrecional. Y luego, claro, entre los elementos reglados juega un papel importante también el control del fin, a través de la desviación de poder. La desviación de poder se hizo alguna referencia en las sesiones de ayer. Digamos que ha sido tradicionalmente una gran marginada la desviación de poder, a pesar de los esfuerzos del Consejo de Estado francés en construir una teoría sobre la misma. Digo gran marginada porque se ha hecho, al menos en el derecho español, a pesar de grandes proclamas y grandes consideraciones por parte del legislador, ha sido el patito feo en materia de control de la discrecionalidad, porque se ha hecho muy poco uso y cuando se ha invocado un vicio de desviación de poder, generalmente los tribunales lo han tratado de forma expeditiva y no le han dado mucha credibilidad al argumento. ¿Por qué? Pues porque hay un problema. La gran dificultad cuando se invoca el vicio de desviación de poder, lo sabemos, es la prueba. La obtención de una prueba fundada, que no sean simples indicios, que permita llegar a la conclusión de la existencia de una actuación por parte de la Administración para fines distintos para los que fue habilitada la potestad discrecional. Bueno, pues resulta que la desviación de poder ha adquirido o ha recuperado un poco la respiración, y ya no está en esa fase terminal, porque incluso el propio Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en una jurisprudencia ya que es de finales de los años 90, incluso de finales de los años 80, ha definido incluso el Tribunal de Justicia lo que él entiende por desviación de poder. Dice, y cito aquí simplemente uno de los múltiples ejemplos, pero es un caso español en su origen, dice el Tribunal de Justicia de la Unión Europea que concurre desviación de poder cuando existen indicios objetivos pertinentes y concordantes de que dicho acto ha sido adoptado con el fin exclusivo o al menos determinante de alcanzar fines distintos de los alegados o de eludir un procedimiento específicamente establecido por el tratado para hacer frente a las circunstancias del caso. Bueno,
La definición que de desviación de poder se hace en este supuesto se hace en relación con un asunto económico muy importante relativo a una operación de concentración de empresas en el que estuvo involucrada una empresa española que hoy día está parcialmente troceada. Pero bueno, yo simplemente aquí quiero exponer cómo, por un lado, el Tribunal de Justicia ha dado un espacio propio a la desviación de poder y que eso quizás ha contribuido que haya revitalizado de algún modo en el derecho español. Les cito simplemente, pero les cito la sentencia, una sentencia reciente de 27 de febrero del 2017, en el que, apoyándose en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, se constata la existencia de un caso de desviación de poder. O podía citarles también otro ejemplo relacionado con el urbanismo, donde es mucho más difícil aún la prueba de la desviación de poder. De hecho, en una ocasión me invitó un sindicato de comisarios e inspectores de policía para que les hablara, les explicara cómo pueden encontrar esos indicios de comisión de delitos en el ejercicio de la potestad de planeamiento urbanístico, y realmente era complicadísimo intentar explicárselo a personas que no son necesariamente licenciados o egresados en Derecho y que además lo que quieren son pruebas tangibles, en las que los juicios valorativos sean los menores posibles para ahorrarles el trabajo, entre otras cosas. Eso es dificilísimo como operación. Bueno, pues yo les cito una sentencia muy reciente del Tribunal Supremo, del 13 de febrero del 2017, en el que se califica como desviación de poder precisamente el intento de eludir el cumplimiento de una sentencia a través de actos de ejecución que, dijo el Tribunal Supremo, eran maliciosos, que eran como tales, y eso es algo que me suscitó la intervención de ayer de Aldo Milano en la legislación, en la ley de la jurisdicción contenciosa administrativa del 98. Se dice que se declaran nulos de pleno derecho todos aquellos actos y disposiciones que contraríen el contenido de una sentencia firme. Bueno, pues en esta sentencia del Tribunal Supremo de 13 de febrero del 2017 se califica expresamente como desviación de poder la pretensión de una administración de burlar el cumplimiento de una sentencia ya firme a través de actos que entendía que eran maliciosos, que estaban inspirados en la pretensión de evitar precisamente dar cumplimiento a lo dispuesto en la misma. Pero hay un caso más que les comentaba para que vean cómo la desviación de poder está recuperando un cierto recorrido. Ayer les hice mención nada más de un asunto vergonzoso. Pero un asunto vergonzoso que está a la orden del día, porque seguro que ustedes tienen ejemplos en la cabeza. Un caso de nepotismo en un órgano constitucional, el Tribunal de Cuentas. Casualmente no es inhabitual que en los órganos constitucionales se produzcan, sobre todo en los de tamaño pequeño, se produzcan casos de nepotismo, porque al fin y al cabo son pocos los que trabajan dentro, y es tentador intentar colocar a un hijo, un hermano o un primo. Bueno, pues hay una sentencia del Tribunal Supremo del 2 de febrero del año 2016 que ha sido muy comentada, que resuelve un recurso de casación en la que el Tribunal Supremo da la razón a la sala de instancia, que se encontró con un asunto un poco espinoso, pero vergonzoso, insisto, vergonzoso, de vergüenza ajena, digo, para los miembros del Tribunal de Cuentas, porque resulta que se convocó un concurso para la adjudicación de una plaza de letrado dentro del Tribunal de Cuentas, en la que participaron dos personas. Uno, el sujeto que finalmente se quedaría excluido, recurrente, un letrado con una cualificación determinada, un buen letrado, y otro que era hermano de uno de los miembros del Tribunal de Cuentas, un consejero, que se llaman consejeros. Bueno, pues resulta que efectivamente la plaza se adjudicó a favor del hermano del consejero, sorprendentemente. Y el letrado del Tribunal de Cuentas, que al que parece que también le trataron un poco mal en las formas, pues no sé, claro, le provocaron y no le quedó más remedio que interponer un recurso. E invocó la existencia de un supuesto de desviación de poder. A mí en la facultad, cuando explico, para que los alumnos, que son chavales, claro, entiendan lo que es la desviación de poder, les doy un ejemplo parecido a esto, pero mucho más rústico, elemental, ¿no? Cuando les digo que, miren ustedes, fíjense ustedes en la base de la convocatoria,
se solicitan requisitos tales como medir 1,93, tener pelo moreno, tener nacionalidad española, tener un nombre que empieza por J y un apellido que empieza por F. Bueno, es un ejemplo de desviación de poder, porque me estoy dando las bases de convocatoria para mí mismo, ¿no? Bueno, pues esto es un poco lo mismo, sucedió lo mismo, con el agravante de que había un uso establecido y como tal constituyó un precedente que determinaba que las bases de convocatoria para ocupar puestos de esa naturaleza de letrado eran siempre los mismos y, por lo tanto, los requisitos que se establecían eran siempre los mismos. Un conocimiento de varios idiomas, una determinada experiencia, etcétera. Y ¡pum!, se convocan esta nueva convocatoria y han cambiado los criterios de selección. Han cambiado los criterios y ya no se exige 2 o 3 idiomas, y ya no se exige la experiencia, y ya no se exige algunos de los requisitos que eran indispensables para poder seleccionar un sujeto apto para cumplir con sus funciones. Claro, eso es lo que permitió, al rebajar ese listón, acabar seleccionando al hermano del consejero. Y además quiso incluso el Tribunal de Cuentas, cuando se dio cuenta del error en el que había incurrido, quiso incluso dejar desierta la plaza al final del procedimiento, con lo cual se puso aún más en evidencia, porque el tramposo que intenta esconder la trampa en el último momento, pues claro, se está denunciando a sí mismo. Bueno, pues el Tribunal Supremo, hombre, se lo puso fácil el Tribunal de Cuentas, pero el Tribunal Supremo llega a la conclusión de que hubo un caso claro de desviación de poder y que no le quedaba más remedio que anular. Lo que pasa es que, y esta es quizás la pregunta que se formulan algunos de ustedes, ¿y no hizo más el Tribunal Supremo? No hizo más porque el recurrente no pretendió más que eso. Pidió la anulación del nombramiento para esa plaza del hermano del consejero y pidió el nombramiento pidió la anulación del nombramiento en comisión de servicios de ese mismo sujeto durante el tiempo en el que se celebró el concurso. Hago un mínimo paréntesis. En la función pública, en principio, los puestos se ocupan dentro de la función pública, la movilidad se lleva a cabo a través de la participación en concursos que dan lugar a ocupar una plaza determinada. Pero claro, como los concursos tardan mucho en celebrarse, son meses y meses, porque requieren de un procedimiento, pues muchas veces hace un nombramiento, digamos, poco correcto, se nombra en comisión de servicios como si se destacara al sujeto candidato al que ya se le está diciendo que va a ser para él la plaza, se le nombra en comisión de servicios para una tarea concreta, con el pretexto de que va a hacer una función concreta durante un periodo reducido. Y eso es lo que se llama un paracaídas. Se aterriza con paracaídas en comisión de servicios, se ocupa fácticamente la plaza y se transmite el mensaje de que cuando se convoque el concurso, que no se le ocurra a nadie presentarse, porque no tiene ninguna opción. Bueno, pues resulta que ese letrado al que se le habían burlado sus derechos, pues no se quedó conforme con el paracaidista y con la operación que había hecho el Tribunal de Cuentas, impugnó esa decisión y obtuvo la anulación de ambos nombramientos. Lo que pasa es que no pidió, no sé si no se atrevió, porque yo creo que no quiso que se le adjudicara la plaza, no quería quedarse en el Tribunal de Cuentas después de eso, claro, no iba a tener muchos amigos. Y no pidió más que la anulación de ambas resoluciones. Habría sido interesante que hubiera solicitado que se le restableciera en la situación jurídica individualizada, que resultaba de haber demostrado que tenía más méritos y que, por lo tanto, era acreedor a ocupar en propiedad la plaza para la que se presentó. Pero eso quedó inédito, porque sencillamente el recurrente no lo invocó. Bueno, como ven, en apariencia el control de los elementos reglados parece una nimiedad, pero resulta que da mucho juego. Y, por lo tanto, no hay que descartarlo, por lo menos en el plano procesal, los abogados no debemos descartarlo porque nos permite, insisto, obtener resoluciones favorables cuando, por la vía de la invocación de las demás técnicas de control de discrecionalidad, sabemos que nuestras posibilidades son mucho menores. ¿Cuáles son las otras técnicas? Las ha citado muy bien el profesor Sommermann, así que me ahorro tener que entrar en definiciones. Los hechos determinantes, el control de los hechos determinantes. Aquí se hace un uso abundante de esta técnica en España, digo aquí, perdónenme, me he apropiado de Costa Rica, en España se hace un uso abundante, prolífico, de los hechos determinantes. ¿En qué ámbitos? Por ejemplo, en materia de urbanismo. En materia de urbanismo. Claro.
La legitimidad del ejercicio de la potestad de planeamiento está a expensas de la observancia o del respeto de la propia realidad sobre la que se proyecta. Está muy bien eso, diseñar una ciudad a través del ejercicio de la potestad de planeamiento, a través de un plan. Pero el plan opera sobre una realidad. Y la realidad es intangible y es muy terca y no se puede cambiar. ¿Por qué digo esto? Pues porque en el derecho español se clasifica el suelo en tres clases, en tres tipos. El suelo urbano, que es el que forma parte de la malla urbana, del tejido urbano, de la ciudad ya existente. El suelo no urbanizable, que es lo que se denomina como el suelo rural o rústico, aquel que está pendiente de transformación. Y el suelo urbanizable, que es el suelo que es apto para ser transformado, incorporado a la ciudad, en función de las necesidades que puedan surgir en el futuro. Entonces, entre las prerrogativas que tiene el planificador está la de clasificar el suelo del término municipal en cualquiera de las tres clases de suelo y luego hay categorías dentro de cada una de las clases. Bien. Pero dice una cosa la legislación urbanística muy clara. El suelo urbano y el suelo no urbanizable son clases de suelo regladas. Regladas. ¿Qué significa eso? Pues que si un terreno se encuentra dentro del centro de la ciudad, es suelo urbano, forma parte del tejido urbano, aun cuando no cuente con todas las infraestructuras y servicios para poder servir para una edificación o para el uso que esté previsto en el plan. Pero es urbano, una parcela dentro de la ciudad forma parte del tejido urbano, de esa malla urbana, y no se puede clasificar sino como suelo urbano, punto. El planificador no puede clasificarlo de otro modo. No puede decir que es suelo no urbanizable y que se va a destinar a cultivar tomate. No puede decir eso. No puede decir eso porque no tiene libertad para ello. Y la misma falta de libertad, el mismo carácter reglado se atribuye al suelo no urbanizable. Al suelo que en principio reúne sus características naturales y no es susceptible de transformación urbanística. Y aquí es donde existe una jurisprudencia muy amplia sobre la materia, porque muchos de los recursos que se interponen contra los planes de urbanismo por parte de propietarios de suelo afectados por las decisiones del planificador se refieren precisamente a la discrepancia que tienen dichos propietarios con la clasificación que ha hecho desde suelo como suelo urbano o no urbanizable. Y discrepan e invocan esa jurisprudencia del Tribunal Supremo según la cual si el suelo que está en el tejido urbano reúne unas condiciones mínimas que le hagan acreedor de la condición de urbano, la eventual decisión del planificador según la cual lo clasifique como suelo urbanizable o no urbanizable es arbitraria, porque no está en manos del planificador dar otra clasificación y, por lo tanto, otro tratamiento a ese suelo. Y lo mismo sucede con el suelo no urbanizable. Y lo que nos dice la jurisprudencia del Tribunal Supremo, y es muy interesante, es que, evidentemente, nada impide que, eventualmente, el municipio, en el ejercicio de la potestad de planeamiento, decida, por las razones que sean, que ese suelo que hasta entonces estaba preservado de transformación se incorpore a la ciudad y sea soporte de un uso o de una actividad determinada, para lo cual hay que cambiar su clasificación de suelo no urbanizable a otra clase de suelo. ¿Pero qué es lo que dice el Tribunal Supremo? Miren ustedes, desclasificar suelo no urbanizable, con el riesgo que eso entraña desde el punto de vista del medio ambiente, sobre todo si es un suelo no urbanizable que acoge ciertos valores merecedores de protección, eso requiere no una motivación normal, sino una motivación reforzada, con razones muy específicas. Porque, claro, aquí ya está, no se trata solo de valorar la justificación o no de la decisión en cada caso del planificador, se trata de salvaguardar también un bien jurídico distinto que es el medio ambiente y que merece, por la convergencia de distintos títulos competenciales y de distintas normas, merece una protección por sí solo. Entonces, cualquier decisión
que afecte a la clasificación y, por lo tanto, al tratamiento que del suelo hace el planificador, debe estar siempre motivada. Pero cuando esa decisión puede entrañar un riesgo y, por lo tanto, una lesión de un bien jurídico, como es el del medio ambiente, esa motivación tiene que ser especialmente cualificada. Tiene que haber, por lo tanto, una razón muy poderosa que explique que, efectivamente, ese suelo debe transformarse. Todo eso, evidentemente, con todas las cautelas, porque aquí ustedes son un país pertenecen a un país muy sensible en ese punto. Aquí hay tratamientos jurídicos muy diversos del suelo por razón de la legislación medioambiental, pero también por la legislación urbanística y por otras legislaciones sectoriales, que hacen que aquí, evidentemente, cualquier movimiento que se haga en relación con el suelo no urbanizable esté sujeto a distintos tipos de controles. Y haya que ser muy, muy cauto. Y luego nos queda, no sé qué tal voy de tiempo, ¿cuánto me queda? 10 minutos, vale. Y luego nos queda, claro, la otra gran técnica, quizás la principal, la que nos permite entrar hasta el fondo de la decisión, si es que efectivamente existen elementos de juicio, es la utilización de los principios generales del derecho, ¿no? Esos principios generales del derecho realmente son muy operativos en relación con algunas materias en concreto. De nuevo, vuelvo al ejemplo del urbanismo, pero no solo el urbanismo. Por ejemplo, en materia de contratación pública, la invocación de los principios generales del derecho es particularmente saludable. Tengan en cuenta, por ejemplo, el derecho europeo de la contratación pública nos recuerda constantemente que la regulación está basada en 5 principios, básicamente, que son el de concurrencia, transparencia, igualdad, no discriminación y publicidad. Que son principios generales del derecho en buena medida, que están incluso están positivizados en muchos casos, algunos que tienen una expresión constitucional, están elevados a principio constitucional, y nos permite a los abogados su invocación y, en su caso, plantear como ratio decidendi, en su caso, de la anulación de la adjudicación de un contrato por la vulneración de cualquiera de esos 5 principios. El de la concurrencia, cuando efectivamente no se ha convocado un procedimiento una convocatoria, una licitación pública en los términos exigidos por la ley, pues la sola invocación del principio de concurrencia, la infracción del mismo, puede ser motivo bastante para la anulación de la adjudicación de un contrato. Igual que la inobservancia de las reglas de publicidad a los efectos de dar la oportunidad a cualquier potencial licitador de presentar una oferta, la vulneración de las reglas de publicidad supone una transgresión del principio de publicidad, y eso también nos permite obtener un fallo favorable. Claro, porque en la práctica nos ha dicho, y la Comisión Europea nos ha reiterado en muchas ocasiones, que una de las prácticas fraudulentas consiste básicamente en no dar oportunidad a los potenciales licitadores, porque se les hurta de todo conocimiento sobre la existencia de la intención de una administración de contratar a alguien. No se da publicidad, o se da un plazo brevísimo para presentar la oferta, que hace inviable la posibilidad de materializar esa oferta. Eso suponen distintos ejemplos de vulneración del principio de publicidad en materia de contratación, o el de transparencia, cuando efectivamente no se ofrece a los licitadores toda la documentación y todos los datos técnicos que son precisos para elaborar su propia oferta. Entonces, claro, llegan a presentar una oferta con una información parcial que les ha proporcionado la Administración, y luego la Administración lo tiene muy fácil. Dice, bueno, verá usted, es que su oferta es insuficiente porque no atiende las exigencias documentales y a las prescripciones técnicas que nosotros hemos impuesto. ¿Y dónde las tienen ustedes si no han dado publicidad a las mismas y por lo tanto no he tenido ocasión de elaborar mi oferta a la vista de las mismas? Bueno, insisto en que en materia de contratación hay, por lo tanto, un juego muy grande que ofrecen los principios generales sobre los que se vertebra la legislación de contratos, pero luego hay principios generales de derecho que se pueden invocar también. Hay, en los últimos años, por ejemplo, sin la intención de aburrirles demasiado y teniendo en cuenta la premura, hay una práctica que se ha intentado generalizar por parte de las administraciones públicas de motivar
mediante única y exclusivamente mediante calificaciones numéricas. Y entonces todo el procedimiento de selección de los licitadores consiste en hacer sumas, sumandos y decir, bueno, pues que fulanito al final obtiene 120 puntos, 5 más que el anterior. Y esa es toda la motivación. Entonces, en muchos casos es imposible cuando viene el cliente al despacho y le dice, mira usted, es que creo que aquí ha habido una actuación carente de toda motivación y me han ofrecido como motivación un cuadro enorme, una hoja Excel con todo tipo de cifras para llegar a la conclusión de que al final 2 y 2 no son 4, son 5. ¿Qué motivación es esta? Bueno, es verdad que en los primeros casos, cuando se interponían recursos contenciosos administrativos por los competidores que habían quedado apartados en el último momento, los tribunales entendían que eso era una motivación, que podía ser incluso una motivación suficiente, siempre que esa motivación fuera la que establecían las bases de la convocatoria, el pliego de prescripciones del contrato, y que en la medida en que la administración se hubiera tenido al pliego y hubiera utilizado los criterios de valoración establecidos en el mismo, que qué más da que la motivación se reflejara en un texto escrito o en unas sumas, que al fin y al cabo la administración había respetado escrupulosamente. Bueno, esa jurisprudencia deferente, a mi juicio, no tenía ninguna justificación. Sin embargo, hizo mucho daño, Pues llegó un día, hace 3 años, el Tribunal Supremo llegó hasta, por vía de casación, llegó un asunto en el que se invocaba el recurrente, que había quedado apartado de una licitación importante, invocaba la infracción del principio constitucional de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos, por entender que esa motivación era una motivación notoriamente insuficiente que equivalía a una falta de motivación. Bueno, pues el Tribunal Supremo le dio la razón. Quizás también un poco hartos de ver tantos números. Ya sabemos que a los juristas nos gustan poco los números, aunque eso, en general. Bueno, pues resulta que el Tribunal Supremo dijo, no, efectivamente, si es que aun cuando el pliego de prescripciones por el que se rige el procedimiento selectivo establezca que basta una valoración numérica de los méritos de los distintos ofertantes y que la motivación puede reflejarse en cálculos, eso es insuficiente porque no permite percibir cuáles son los motivos últimos por los que la Administración decidió adjudicar el contrato a B en lugar de al recurrente A. Bueno, desde entonces eso ha dado lugar, evidentemente, a una reflexión por parte de la Administración en la invocación abusiva de esas formas de motivación aparente, que esconden muchas veces la ausencia misma de la motivación. Me veo obligado, aunque se hace una referencia, a la discrecionalidad técnica, puesto que el profesor Sommermann me lo ha puesto muy fácil. Yo no soy nada partidario y les diré que cuando viene un funcionario público a contarme un problema de ese género, lo derivo a un compañero mío. Yo no quiero saber nada de esos problemas. Y más aún si es un compañero de universidad, que entonces ya el asunto se convierte en una especie de penitencia. La discrecionalidad técnica ha hecho mucho daño, muchísimo daño, particularmente en las convocatorias de acceso a puestos en la función pública, incluyendo la función pública educativa y en particular la universitaria. Ha hecho mucho daño porque en el principio, cuando digo el principio, es antes del advenimiento del régimen constitucional español de 1978, el planteamiento era muy simple de los tribunales. Cerraban las puertas completamente y decían, miren ustedes, la discrecionalidad técnica es un núcleo irreductible del poder público en el que los tribunales no podemos interferir y, por lo tanto, nos negamos a entrar a examinar cualquier tipo de recurso en el que se invoque la infracción de reglas y un ejercicio abusivo de discrecionalidad técnica. No se admitía la revisión por parte de los tribunales de procedimientos selectivos, y los argumentos que se invocaban son argumentos muy trillados que conocemos todos, que los jueces no pueden sustituir el criterio de la Administración en procedimientos selectivos y como carecen de elementos de juicio para hacer esa valoración de los candidatos, pues que ellos no pueden actuar
en lugar de aquella. Argumento muy convencional en la práctica, pero muy útil para los tribunales, porque de un manotazo se quitaban de en medio muchísimos recursos. Y luego había otro argumento, claro, argumento vinculado al anterior, y es que los jueces y magistrados carecían de los conocimientos técnicos específicos para poder valorar a los candidatos y, por lo tanto, no estaban en condiciones de realizar un juicio en la materia. Y con esos dos argumentos más o menos bien adobados, pues los jueces se quitaban de en medio. ¿Por qué se los quitaban de en medio? Pues sencillamente porque sabían que si no se iba a producir una avalancha de recursos. Tengan ustedes que en España hay muchas decenas de miles de administraciones públicas que tienen, y hay 3 millones de funcionarios públicos y empleados públicos. Claro, eso podría suponer una llegada masiva de asuntos a los tribunales, a unos tribunales en los que los magistrados se quejaban ya de un grado de saturación muy grande. O sea, tenían pavor a la propia idea. Lo que pasa es que eso ha ido cambiando, y ha ido cambiando paulatinamente, como todos los cambios que sabemos que la jurisprudencia nos ofrece. Luego ya, con la entrada en vigor de la Constitución, se produjo un cambio, un pequeño cambio, digamos que menor, pero un cambio, gracias al Tribunal Constitucional, que es una de las pocas aportaciones en las que el Tribunal ha ofrecido algún avance. Porque vino a decir que, salvo que existiera un error manifiesto y patente, los tribunales efectivamente no podían entrar a revisar las decisiones de la Administración en los procedimientos selectivos. Pero ya nos dijo, por lo menos, que si existía, a contrario sensu, si existía un error manifiesto y patente, que sí. O sea, que ya estaba abriendo un poco la puerta para que entraran los recurrentes. Pero ha sido a principios de los 2000, la década de 2000, cuando se han producido ya cambios importantes por parte del Tribunal Supremo. Por ejemplo, allí donde la discrecionalidad se reducía a cero, porque las pruebas selectivas consistían en pruebas de tipo test, donde no hay un margen de apreciación tangible, pues ahí, si efectivamente el tribunal llegaba a la conclusión de que había una única solución justa, porque había el candidato, el recurrente, que había respondido a todas las preguntas, y así constaba en el documento correspondiente, mientras que el sujeto adjudicatario de la plaza no había contestado a todas, sino a una menos, pues lo tenía muy fácil el tribunal para anular la decisión e incluso ordenar a la Administración que nombrara al sujeto que sí que había respondido a todas las preguntas. Claro, pero como en un examen tipo test ya sabemos que la ausencia de ese juicio de apreciación, que simplifica la corrección por otra parte, pues facilita normalmente el trabajo. Pero también hay otros asuntos, cuando el juez se encontraba con cuestiones jurídicas que eran sencillas, pues también se atrevía incluso a sustituir el criterio del tribunal calificador, de la comisión valoradora. Hay distintos supuestos aquí que podría traer a colación, pero que no hay tiempo. Incluso el Tribunal Supremo ha consagrado ya el derecho del candidato recurrente a obtener una motivación explícita de la calificación, sin que la Administración y con él la comisión valoradora o el tribunal calificador pueda escudarse en su discrecionalidad técnica. Pero es que incluso recientemente, a partir del año 2013, el Tribunal Supremo ha llegado incluso a examinar el núcleo de la decisión última que lleva a cabo el tribunal calificador y la comisión a través de un conjunto de sentencias que son muy conocidas y que es ocioso aquí mencionar en este momento, y ha permitido incluso llegar hasta el fondo de las decisiones, siempre, insisto, siempre que existieran elementos de juicio. Y para eso se ha servido incluso de la práctica de prueba, de una prueba en el proceso, con el que se ha podido formar una opinión fundada sobre la decisión que había adoptado la Administración, que era objeto del litigio. Así que, a día de hoy, se ha producido un cambio exponencial en relación con el tratamiento de la discrecionalidad técnica en España, que se ha pasado de la nada a realmente un control muy amplio del núcleo de las decisiones de la Administración. O sea, eso significa, para empezar, que cualquier Administración que pretenda ahora, como acto reflejo, reducir al mínimo, objetivar
subjetivar o hacer lo más genéricos posibles los criterios de valoración de los candidatos, sabe que si el potencial candidato impugna las bases de la convocatoria, sabe que va a tener una anulación, porque lo que quiere, lo que el Tribunal Supremo pone de manifiesto con su jurisprudencia es que, uno, los criterios tienen que ser objetivos, claros, precisos y específicos, y dos, y que la valoración que se haga tiene que ser una valoración que esté debidamente motivada. Y esa jurisprudencia, por lo tanto, nos ha permitido hacer grandes avances. Yo ya creo que he agotado el tiempo. Simplemente déjenme hacer una precisión última, puesto que ha sacado el tema a colación también el profesor Sommermann, sobre los conceptos jurídicos indeterminados. Aquí, a pesar del esfuerzo que hacen los alemanes en el sometimiento a control de los conceptos jurídicos indeterminados y en la distinción de los mismos respecto a la discrecionalidad, que se han hartado en Alemania de decirnos que no es discrecionalidad, pues hay muchos magistrados en España que siguen identificando un concepto jurídico indeterminado con la discrecionalidad. El inevitable margen de apreciación elemental que se tiene que conferir a la Administración para aplicar al caso concreto el concepto jurídico determinado se identifica como una libertad de elección amplia en muchos casos, y eso no tiene justificación. Eso es lo que explica jurisprudencia inadmisible, por ejemplo, en materia de expropiación forzosa en España. En España hay dos procedimientos para expropiar bienes y derechos de los particulares, dos vías, una por el procedimiento ordinario, que a través de cumplimiento de una serie de trámites bastante largos, muy largos, en los que el principio elemental es que la Administración primero paga y luego ocupa el bien. Es la regla del previo pago, que es regla consustancial al reconocimiento de la propiedad privada como un derecho fundamental en el artículo 33. Y está la vía alternativa de la urgencia, que es la regla en la que se invierte ese principio. La Administración primero ocupa y luego paga, pero no paga a los meses, sino puede llegar a abrir el procedimiento de fijación del justiprecio para pagar al cabo de 6, 7, 8 años, cuando entonces ya se ha consumado el fin expropiatorio, etcétera. Bueno, resultado de una jurisprudencia laxa y manifiestamente deferente. En España el 90% de las expropiaciones forzosas se hacen por la vía de la urgencia. Basta aunque se declare de urgente ocupación unos bienes y derechos para que la Administración proceda a la ocupación y la utilización de la vía de la urgencia, con una motivación absolutamente estándar, convencional, y lo que supone desposeer materialmente al propietario de ese bien o derecho y postergar indefinidamente la fijación y pago del justiprecio correspondiente. Atentado al artículo 33 de la Constitución, enorme, extraordinario. Bueno, durante muchos años, cuando llegaba un recurrente, decía, mire usted, han pasado no sé cuántos meses desde que la Administración ha ocupado, invocando la urgencia, ha ocupado unos terrenos míos y no ha iniciado las obras, no he visto ningún funcionario en mis terrenos, está ahí, hay un papel nada más colocado en un mojón y ya está. ¿Qué urgencia es esa? Aquí hay una falta clara de motivación. No hay la Administración no da justificación. Además, mire usted la motivación que ha dado. Dice, los fines generales requieren de la toma de posesión de esos bienes para el cumplimiento de una necesidad colectiva y bla, 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 bla. Una verborrea propiamente de un político, que es la invocación que se hace, y no se explica más. Vale, y durante muchos años llegaban los recurrentes a los tribunales y decían, no, es que la Administración dispone de la libertad de elección y por lo tanto tiene un gran margen de apreciación cuando invoca la urgencia. Oiga, no, que es un concepto jurídico determinado, que hace falta que exista una situación material concreta que determine que si no se hace la obra de infraestructura que justifica la expropiación, no se puede ocupar por la vía de la urgencia. Así durante décadas. Afortunadamente, a final de los años 90, cuando ya la Administración veía que todo el monte era orégano y que los tribunales no iban a reprocharle nada, pues ya ni se molestaba en motivar cuando invocaba la urgencia. El 90% de las expropiaciones en España se tramitaban por la vía de la urgencia. Bueno, y el Tribunal Supremo se hartó y comenzó a examinar la motivación específica. Si la había, cuando no la había, anulaba la expropiación expropiatoria. Y si había una motivación,
tenía que comprobar que fuera una motivación específica que fuera congruente y coherente con los hechos y que respondiera a la finalidad que justificaba la expropiación forzosa. Y si no, fuera, anulaba. Con eso se han anulado muchísimas operaciones expropiatorias porque ha habido un cambio de criterio. Aún así, evidentemente, la fiscalización de los conceptos indeterminados nos plantea muchísimos desafíos. Un desafío relacionado con el anterior, el llamado el justiprecio, el precio justo al que tiene derecho el propietario cuando es objeto de expropiación forzosa. ¿Qué es eso? Bueno, pues tenemos aquí una discusión que el Tribunal Constitucional ha resuelto muy mal, después de considerar con mucho sentido común hace 30 años que el justiprecio en materia expropiatoria es sencillamente el equivalente económico para que la persona desposeída de un bien o derecho por una razón de utilidad pública pueda acudir al mercado y acceder a un bien análogo equivalente a aquel que ha perdido por el precio que se le ha pagado, el equivalente económico, que es, por otra parte, un término que ha utilizado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Bueno, pues resulta que en la práctica el justiprecio no es el equivalente económico y que los criterios de valoración establecidos en la legislación de expropiación, en la legislación urbanística, frente a lo que dice la legislación expropiatoria en España, no permite en muchos casos alcanzar ese justo precio y no permite en la práctica, y eso las personas lo perciben muy bien, acudir al mercado con el dinero que se les paga en concepto de justiprecio y obtener un bien equivalente. Aquí, ¿por qué es eso también? Pues porque erróneamente la Administración ha interpretado y los tribunales han aceptado en muchas ocasiones que el justiprecio otorga una libertad de elección primero al legislador y luego a la propia Administración para determinar cuál es el contenido y alcance concreto del derecho de propiedad en esos casos. Y, sin embargo, siendo un concepto jurídico determinado, no es ni admite discrecionalidad en ese punto. Bueno, podría seguir indefinidamente, pero el señor Ortiz se va a comenzar a enfadar, así que le ruego disculpas por haber excedido el tiempo y me pongo a su disposición a partir de ahora. Muchas gracias.